Hola chicos, muy buenas, todos estamos con un nuevo video y lo que vamos a hacer es hablar sobre SCPs. Antes de comenzar el video quiero tratar un tema importante, pero eso irá después de la intro, entonces nada más que decir, dentro de intro. De este video es una pendejada. Bueno, lo que les dije que quería tratar antes de la intro es que como recordarán, antes yo subía videos más seguido y más normal, entre comillas. Pero pues ahora cambiamos. Hades, cálmate, hijo mío. Ahorita les muestro al perrito. ¿Saben que les dije que les iba a mostrar a Hades? Hijo, mírame, mírame, mírame. Resulta que se me olvidó mostrárselos en esa toma, pero bueno, ahorita mientras estoy editando, que son como las 9 de la noche, se los muestro. Saluda. Pero pues por cierta disponibilidad de tiempo he cambiado y ya no puedo subir videos tan seguido. Pero lo que sí se han dado cuenta que subo más o menos al menos uno al mes es un YouTube Short. Entonces probablemente después de febrero comenzaré a estudiar de nuevo. Entonces si no subo videos es por eso. Otra de las cosas que les quería platicar en este mismo instante es que todas las imágenes que estarán viendo aquí en este momento estarán viendo una captura de pantalla del computador o del mismo celular, que les mostrará exactamente de dónde estoy sacando todas las imágenes de SCPs que tengo. De hecho, pues se ve ahí atrás, es simplemente buscar SCP-001 en Google y todo lo que te aparece. De ahí estoy buscando y sacando el material y las imágenes. Sin nada más que decir, vamos con mi primer video de SCPs. Los SCPs son criaturas, objetos o lugares que presentan alguna anomalía y son contenidos por la Fundación SCP que es falsa o no. Esto de que sea falsa o no es una broma que se lleva entre los creadores de contenido de esta comunidad, que les gusta dar la posibilidad de que esta fundación sea real y todas las anomalías que contiene también. Es como una pequeña broma. Los SCP son seres fantásticos que podrían destruir el mundo o no hacer nada, como se pueden ver en muchos videos de muchos creadores de contenido, que por aquí estaré dejando un par de capturas de pantalla de videos que me parezcan buenos sobre esto. Y ya dicho que son los SCP, vamos a hablar sobre el SCP-001 o SCP-1. Este SCP, en pocas palabras, es una negación plausible, ya que hay más de 5 versiones de este SCP, ya que tenemos, entre las cuales están el primero y mi favorito, que es el Guardián de la Puerta, el segundo, el Dios Roto, el tercero, el Rey Escarlata, el cuarto, el Prototipo y el quinto, la Luna Negra. En este video vamos a hablar de mi favorito, el Guardián de la Puerta. ¿Por qué? Porque se supone que es un ángel mamadísimo con una espada de fuego que puede acabar con todo en su rango. Se supone que este es un supuesto ángel que cuida el jardín del Edén del Génesis de la Biblia cristiana. Si no estoy mal, no sé qué otras Biblias tengan eso, pero según yo la Biblia cristiana es el que tiene el jardín del Edén, que es del Génesis. La altura de este supuesto ángel, de este guardián de la puerta, es aproximadamente de entre 142 metros a 162 metros. Esos son los datos que nos ha dado la fundación hasta el momento, porque recordemos que este SCP, el 001, es una hipótesis porque no hay un SCP-001 como tal, sino que son varios SCPs que se supone que es como comienza la fundación. Otra de sus características bastante importantes es que tiene una cantidad de alas ingente, que puede ir desde las 2 alas que en la espalda, como estamos acostumbrados a ver a los ángeles, hasta las 108 alas que le pueden salir a las de la cabeza, de las orejas, de los tobillos, de esta parte de los brazos, de esta parte también, porque es un ser fantástico, podríamos decirlo. Todo esto según los datos que la Fundación SCP nos han dado. Lo que más usa es su arma. Su arma es la espada que ya les había platicado. Esta espada se denomina como SCP-001-2. Esta es una espada enorme de fuego que cualquier cosa que entre en su rango, que es más o menos 1 kilómetro, lo puede pulverizar, carbonizar o básicamente borrarlo de la existencia. Este ser es virtualmente imposible, ya que tiene un catálogo bastante grande de habilidades que la fundación ha visto, y otras muchas que aún no se han visto hasta el momento. ¿Por qué digo que es virtualmente invencible? Porque en algún momento se intentó hacer un experimento disparándole misiles nucleares desde un submarino, y no solamente los devolvió, sino que, bueno, aparte de que el submarino estaba a muchos kilómetros, teóricamente fuera de su rango de acción, él los devolvió sin ningún problema y sin sufrir un solo rasguño.
Esto lo hace con un tipo de magia que no sabemos, diría por ahí alguien, magia SCP, porque no sabemos exactamente cómo hizo esto, pero lo que sabemos es que es capaz de devolver exactamente todos los ataques que le den con la misma intensidad. Este experimento se dio el 26 de diciembre de 2004. En este experimento el SCP-001 no solo acabó con el submarino, sino que también produjo un daño colateral extremadamente grande. Otra de sus habilidades es que cuando un ser vivo se está acercando a su rango de acción, creo que es más o menos por cuando está superando los 2 kilómetros de proximidad con el SCP, pero esto no lo tengo muy en claro. El SCP es capaz de de hacer una conversación, o bueno, más bien mandar un mensaje telepático con la palabra clave olvida. Lo que hace que cualquier ser que entre en el campo, o bueno, casi cualquier ser, en vez de seguir caminando hacia su objetivo, que sería el SCP, se va corriendo sin ningún recuerdo de haber visto al ángel gigante. Y como ya habíamos dicho, si algún sujeto logra negarse a esta orden telepática, porque básicamente es una orden telepática, lo que le está dando este SCP, si algún sujeto logra negarse a esta orden, el SCP tranquilamente lo acabará con su espada en el momento en el que entre en su rango. Se han hecho varios experimentos como con el SCP-660 y no me acuerdo qué. Es un lagarto gigante, por aquí les estaré poniendo el nombre y por aquí al lado estaré, como en todo momento, estaré poniendo imágenes. Se hizo un experimento entre los dos SCPs, pero el SCP-001 no pudo destruir al SCP-600. Por aquí estará apareciendo, porque es que no recuerdo bien exactamente. No recuerdo exactamente bien qué es lo que el SCP, qué fue lo que el SCP le logró hacer, el SCP-001 logró hacer el SCP-600, no me acuerdo qué, porque recordemos que ese lagarto se puede regenerar de todo. Ese lagarto dijo unas palabras curiosas y dijo que básicamente no era el ángel Gabriel, sino que era el ángel Samael. No me acuerdo cuál es el nombre, de todos modos lo que no me acuerdo se los estaré poniendo por aquí. De todos modos también se hizo otro experimento, pero este no se los voy a contar en este video, pero sí se los voy a decir exactamente cuál fue. Y este experimento fue con Cain, que sería otro SCP, no me recuerdo muy bien el nombre. La facultad de este SCP Cain es que él puede devolver. Él sufre todo el daño que le hagan, pero lo devuelve todo. En este caso, Cain sufrió todo el daño, pero el SCP-001 no recibió el daño que se supone que por la anomalía el SCP Cain, digámosle, no sufriría. De todos modos, este SCP, uno de los mensajes que dio fue al fundador de la Fundación SCP. Recordaremos que todos los SCP-001 son los que dieron inicio a la Fundación SCP. Como decíamos, este SCP, digamos que cualquiera de estos, es el fundador de la Fundación SCP, teóricamente hablando, o bueno, sería el que inició la Fundación SCP, que se dieron cuenta que tenían que contener las anomalías. Según esta versión del SCP-001, tuvo una conversación, entre comillas, con el fundador de la Fundación SCP, y la palabra clave que le dijo fue, prepárate. En ese momento encontraron al SCP y se propusieron a detener y contener todas las amenazas. Entonces podríamos decir que cualquiera de estos SCP, sea la teoría que sea, aunque como diríamos podrían ser todos, es una negación plausible, este mismo SCP, fueron los creadores o co-creadores, entre comillas, de la Fundación SCP. Bueno, y eso fue el SCP-001, la versión del Guardián de la Puerta. Esa es la teoría del doctor, no me acuerdo cuál, les estaré dejando el nombre por aquí arribita. Si quieren conocer a otro SCP-001, me gustaría que lo dejaran en comentarios. Mi próximo video de SCP es el que ya tengo planeados, hablando sobre el SCP-002. Y quiero ir escalando, hablando cada vez del siguiente SCP. Pero si quisieran oír sobre el Rey Escarlata, el prototipo, el Rey Roto o la Luna Negra, pueden dejármelo aquí abajo en comentarios. Espero que les haya gustado mucho este video. Y esta vez yo no les voy a pedir que me den un like. Esta vez voy a utilizar a Lucifer, y él te va a decir, dame un like, por favor, dame un like, enfoca, dame un like. Entonces ya saben, dar like, suscribirse, favoritos, seguir mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video, adiós, dale un like.